Hola a todos, soy Sandra Azcárraga y aquí estoy de nuevo en este canal de YouTube, en esta ocasión para hablaros, como prometí, de las campañas de excavación del proyecto Primitiva Complutum San Juan del Viso. En esta ocasión vamos a centrarnos en la primera campaña de excavación que realizamos en 2017. He elegido esta primera diapositiva con esta imagen para ilustrar el tamaño del cerro de San Juan del Viso, que como sabéis está en el término municipal de Villalbilla, en la Comunidad de Madrid. El tamaño es impresionante, son 70 hectáreas en toda su meseta y la podemos dividir en dos zonas principalmente. La meseta del cerro de San Juan del Viso, una es un terreno particular, que es donde hemos fotointerpretado la primitiva ciudad de San Juan del Viso, que ya habéis visto en anteriores vídeos, la fotointerpretación que hicimos a través de la fotografía aérea, donde desarrollamos la planta de la primitiva ciudad de Complutum. Esa fotointerpretación se encuentra en la zona privada, cultivada actualmente de cereal, en la meseta de San Juan del Viso, pero tenemos otra zona al sur de la meseta de San Juan del Viso, también en su superficie, que es una zona militar perteneciente al Ministerio de Defensa, donde había un antiguo acuartelamiento, y es en esta zona militar donde hemos empezado a realizar las campañas de excavación arqueológica con nuestro proyecto. En esta imagen nos podemos hacer una idea de lo que supone paisajísticamente el cerro de San Juan del Viso. Es un importante hito en el territorio circundante, ubicado en la margen izquierda del río Henares. Esta imagen seguramente a muchos de vosotros os resultará reconocible, porque es lo que podemos ver cuando vamos desde Madrid a Alcalá de Henares por la Nacional 2. Aquí tenemos ese imponente cerro visto desde el norte, por tanto, y estas imágenes que tenemos aquí son imágenes tomadas en lo alto de la meseta del cerro, en la zona particular cultivada de cereal, cuando el cereal está crecido, que ya vimos también en otro vídeo cómo se podía apreciar el crecimiento diferencial del cereal, cómo sería cuando ya se ha recogido toda la cosecha. Y esta imagen que tenemos aquí es la zona militar del cerro de San Juan del Viso, donde ya os he comentado que empezamos las primeras campañas de excavación y donde hemos excavado. Como veis, en esta zona no tenemos cultivo, por lo tanto, las pistas que teníamos sobre el yacimiento arqueológico que podría haber debajo de esta zona no provienen de la fotografía aérea, sino de otra técnica que utilizamos los arqueólogos, que es la prospección. Para saber que en esta zona donde hemos excavado, donde hemos comenzado a excavar, también había yacimiento arqueológico, al igual que en la zona que habíamos fotointerpretado con la planta de la primitiva ciudad de Complutum, lo que hicimos fue prospectar el terreno, que no es otra cosa que ir por el campo caminando, mirando al suelo y recogiendo distintos elementos, fragmentos cerámicos y otros materiales que nos dan pistas de lo que se encuentra debajo. Por tanto, aquí teníamos muy claro, por la fotointerpretación y por el material que encontramos en superficie, que tenemos distintos fragmentitos de distintos tipos de cerámica, sobre todo cerámica de lujo romana, que nos estaban indicando que debajo encontrábamos un yacimiento romano, pero aquí en esta zona, que era militar y en la actualidad sigue siendo militar y está vallada, no se puede acceder, conseguimos unos permisos especiales para poder entrar. Prospectando este terreno, pues también encontramos materiales. Volvemos a encontrar materiales de cronología romana, parecidos a los que teníamos fuera, y también materiales más antiguos, materiales de cronología prerromana o carpetana, y otros materiales interesantes como algunos elementos de bronce. Debido a eso, ya sabíamos que había muchas posibilidades que en la zona militar donde íbamos a empezar a hacer las campañas de excavación encontráramos también yacimiento, que el yacimiento que habíamos fotointerpretado en la meseta, en la zona cultivada, también se prolongara hacia el sur. Pero no lo sabíamos a ciencia cierta, pensábamos que podía ser así, y lo que decidimos era hacer esa primera campaña de excavación para comprobar que efectivamente la ciudad que podíamos ver fotointerpretada en el campo de cereal, que tenía unas 30 hectáreas, que esa ciudad, averiguar si se prolongaba hacia el sur y también si podíamos encontrar algún otro tipo de yacimiento como la etapa prerromana de la ocupación de este cerro, la época de un poblado carpetano previo que podía también existir. Por este motivo decidimos hacer estos tres sondeos: el sondeo 1, el sondeo 2 y el sondeo 3. El sondeo 1 decidimos ubicarlo en esta zona porque en superficie nos encontramos una gran concentración de material
quizá un poco más antiguo que en el resto del 2 y el 3. Lo que nos dio el sondeo 1 fue un contexto estratigráfico negativo, es decir, cuando empezamos a excavar hicimos un sondeo de 1,5 metros por 1,5 metros, 2 metros por 2 metros, lo ampliamos un poquito para verlo mejor, vimos que ya llegábamos a la roca madre, el terreno geológico directamente del cerro, con lo cual un sondeo arqueológicamente negativo. Pero teníamos también el sondeo 2 que ya lo habíamos abierto, y el sondeo 3 que decidimos hacerlo una vez que vimos que el sondeo 1 daba negativo. El sondeo 2 y el sondeo 3 los decidimos hacer en esa zona porque en superficie sí que encontramos también altas concentraciones de materiales, sobre todo romanos, y en el caso del sondeo 2 estaba muy cerca de la calzada que llega, la calzada romana, cajeada en la roca, construida hasta su superficie y que llegaba justamente a la meseta del cerro por esa zona. Aquí tenéis la ubicación del sondeo 2 y el sondeo 3 en esa meseta militar, en esa zona militar de la meseta del cerro. Vamos a ver un poquito cómo es la evolución de una excavación arqueológica para que os hagáis una idea general de lo que supone excavar un yacimiento, cuál es la metodología arqueológica, así a grandes rasgos, para que conozcáis un poquito mejor cuál es el trabajo de los arqueólogos. Lo que empezamos a hacer, como veis, tenéis una evolución de este sondeo 2. En un principio marcamos la zona, orientamos las catas o sondeos dirección norte-sur. ¿Por qué hicimos dirección norte-sur en vez de otro tipo de dirección? Porque queríamos que fuera más evidente, si encontrábamos restos arqueológicos romanos, la orientación de los restos que encontrábamos, porque la ciudad que habíamos fotointerpretado en la planicie tenía una orientación noroeste-sureste, con lo cual estaba un poco ladeada, como ya habéis visto también en las anteriores imágenes. Orientando los cortes dirección norte-sur, veíamos si esa orientación seguía siendo la misma, era otra, entonces teníamos más datos para avalar la fotointerpretación realizada en la meseta, en la otra zona de la meseta cultivada. Así es como evoluciona, por tanto, un sondeo arqueológico. Marcamos el lugar, como veis, en superficie no había nada, solo los únicos datos que teníamos eran de los materiales de prospección que habíamos recogido. Según vamos excavando, vamos viendo que empiezan a salir piedras. En un primer momento, como veis, es difícil entrever si estas piedras se corresponden con una estructura o simplemente es un amontonamiento de piedras irregular. Al seguir excavando nos damos cuenta que estas piedras se convierten en estos muros y ampliamos el sondeo para poder verlo mejor. Y este es como quedó al final de la campaña de 2017 este sondeo 2. Como veis, son dos muros que se entrecruzan y esto que tenéis aquí, que está como más hundido, son las zanjas de cimentación de los muros que están excavadas directamente sobre la roca, el terreno geológico del cerro, que en su parte superior es caliza. Los numeritos que veis ahí, UE, pues eso significa, es una terminología de la metodología científica que utilizamos los arqueólogos para excavar, que significa unidad estratigráfica, porque lo que hacemos es documentar cada estrato según vamos excavando. Los estratos no son nada más que las capas con las que se va cubriendo los restos cuando se abandonan. Entonces los arqueólogos vamos excavando de lo más reciente a lo más antiguo y vamos quitando capas o unidades estratigráficas que vamos numerando. Al final del todo lo que dejamos es el sondeo más o menos como nos lo encontramos al principio, pero cubierto con una tela para protegerlo, que se llama geotextil, y volvemos a echar dentro del sondeo la tierra que hemos sacado al excavar. Por tanto, así conservamos los restos para el año siguiente o para cuando se vuelvan a volver a abrir, o si no se vuelve a volver a abrir, pues ya sabemos que los restos que se encuentran aquí debajo están más protegidos que si estuvieran a la intemperie. Esta imagen que os he puesto aquí, por un lado es primero para que recordaros que esta excavación se hace gracias contamos con estudiantes voluntarios en prácticas de distintas universidades madrileñas. Hasta ahora han venido estudiantes de la Universidad de Alcalá de Henares, de la Autónoma y de la Complutense.
Gracias a su trabajo voluntario, pues se desarrollan estas campañas, ellos aprenden la metodología arqueológica y, como veis, he decidido poner esta imagen para quitar o desmitificar un poco el trabajo arqueológico, ya que supongo que muchos os habréis imaginado a los arqueólogos con un pincel. También utilizamos pincel, pero la parte primera, siempre antes de llegar a los estratos o los niveles arqueológicos, es importante el trabajo del pico, pala, carretilla. Este trabajo también es una de las cosas que hacemos en arqueología, no solo ir con el pincel. Una curiosidad para que la tengáis en cuenta cada vez que nos imaginéis a los arqueólogos en campo. Continuamos con el sondeo 3, esta es la evolución del segundo sondeo que salió positivo en este año 2017. Volvemos a ver un poquito lo mismo, el inicio de la excavación. Vamos bajando, según vamos bajando los estratos, que ya sabéis cómo se llaman los estratos, vamos documentando distintas diferencias en la textura de lo que encontramos debajo. Esto que tenemos aquí ya hemos encontrado una amplia zona pavimentada. Una zona pavimentada que tenemos todo esto, que sería un amplio suelo, por así llamarlo, cubierto con una lechada de cal. Y aquí tenemos un muro que pertenecería también a otra estructura. En el sondeo 2 creemos que puede tratarse de parte de una domus, y en este sondeo 3 consideramos que es una amplia estructura, todavía sin identificar en base a lo poco que tenemos excavado hasta ahora, pero seguramente, pavimentada seguro, y posiblemente porticada, porque hay una zona que está más reforzada y podría ser una zona donde iría un pórtico. Y aquí veis el final de la excavación, como vemos, ya tapada con su geotextil, la tierra, y para conservarse para la campaña siguiente, que en este caso, como veremos en el siguiente vídeo, sí que volvimos a abrir en 2018 estos dos sondeos, el 2 y el 3, aparte de otros más. Y ya para terminar, os he puesto una imagen para que conozcáis un poquito más de lo que es el trabajo arqueológico. Todas las conclusiones que aportamos los arqueólogos están fundamentadas en el estudio de la estratigrafía por un lado, que es lo que os decía antes de las unidades estratigráficas, que las representamos en estos diagramas o en estos esquemas que nosotros llamamos matrices. Las vamos colocando según las hemos ido excavando con su numerito, y estudiamos el material que está asociado a cada uno de estos numeritos. Y el estudio de esos materiales lo grabamos, lo fotografiamos, lo inventariamos, lo dibujamos, lo catalogamos, y gracias a ese estudio sabemos qué cronología puede tener cada uno de esos estratos y qué cronología puede tener el yacimiento. En este caso, pues sabemos que el origen de la ciudad lo encontramos entre finales del siglo I a.C., principios del siglo I después de Cristo, y más o menos a mediados del siglo I es cuando la primitiva ciudad romana de Complutum se baja al llano, al otro lado de Henares. Y hasta aquí pues el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, espero que le deis a un me gusta, y si no os habéis suscrito ya, que os suscribáis al canal.